Es decir, 30 del Poder Ejecutivo, bueno, pues ya sabemos qué perfil será. 30 del Poder Legislativo, dada la mayoría que tiene, pues ya sabemos qué perfil será. El Poder Judicial, digo, otros 30. Y el Comité Técnico, 3, 2, 2, pues todo favorece, sin trastocar la ley, a que ellos seleccionen perfiles que al final los van a favorecer. Yo creo que está bien el razonamiento. Lo único que yo argumento es que hay derechos de minorías y no son tan fáciles de poder superar. Y esa es una de las batallas que yo quiero enarbolar próximamente, porque una democracia no es solamente de mayorías, es reconocimiento de las minorías, reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad. Yo creo que hay temas todavía pendientes que no han sido resueltos, y vamos a ir paso a paso en el proceso, que es hasta abril. Ahorita lo primero es que no pase ninguna reforma que nos vaya a cambiar el orden jurídico actual. Pasando esa reforma, o no pasando esa reforma, dependiendo de lo que suceda, tomaremos ya los subsiguientes pasos, pero estoy muy consciente del diagnóstico que haces. No lo desconozco, ni se desconoce del lado de la oposición. Claudia Salazar, de Reforma. Buenas tardes, diputado. Siguiendo con este tema que menciona del procedimiento, el presidente de la Junta de Coordinación Política pues ya da por hecho pues que no va a haber reforma electoral, porque dice que en diciembre pues ya van a empezar con el procedimiento de elección de consejeros. Entonces pues prácticamente pues ya como que ya se doblaron, ¿no? Porque ya dio la ruta, ya dijeron que en diciembre empiezan, el registro va a ser en la segunda quincena de diciembre, todo enero, para que no les agarren las prisas y que en abril ya estén la elección de consejeros. Sin embargo, pues también dice que le apuestan más a la insaculación que al acuerdo. ¿Usted cómo vería esto, que se llegara a una insaculación? Y no sé si sería complementar lo que le preguntaba Garfias, de que si tienen ellos el control del comité técnico, pues fácilmente podrían meter a su gente, pero si apuestan por la insaculación, pues están pensando pues que no es tan fácil llegar a eso. Digo, si tienen que cumplir con las 2/3 partes y si no hay un proceso de negociación, y luego también hace una descalificación de que si viene gente ligada a Woldenberg y Lorenzo, pues no, ya los está vetando desde ahorita. Entonces, ¿qué panorama ve usted de que se llegue al extremo de una insaculación, ya sea en el Pleno o ya hasta llegar a la Corte? Porque aquí no son capaces de ponerse de acuerdo, o Morena quiere meter a su gente diciendo que no quiere concertar sesiones. Miren, en política hay hechos y hay fuegos de artificio. Esos cohetes que se prenden son muy espectaculares, pero solamente caen varas. Todo ahorita es pura especulación, como lo fue y como lo sigue siendo la reforma electoral. Yo aquí les dije hace ya un par de semanas que la reforma no iba a pasar al tiempo. Yo les digo que tenemos muchos recursos. Tú mencionaste uno que se llama 2/3 partes, derechos de minoría, y que no estamos mancos para que la situación se haga, digamos, a modo de un partido, de una coalición. Pues estaríamos, digamos, en el México al revés, en el mundo al revés de las cosas. Entonces digo, vámonos paso por paso, tenemos varios recursos. Si ellos quieren anticipar un calendario, está bien, pues que anticipen su calendario, eso nos da certidumbre a todos de los tiempos, yo no estaría en desacuerdo con eso. Si ya de entrada nos dicen que va a ser insaculación, bueno, pues eso quiere decir otra vez que no hay diálogo, que no hay inclusión,
me está ratificando exactamente la discusión de hoy de la mañana, que yo ya la daba por terminada, pero me explico por qué para mí sí es muy importante el diálogo con el presidente de la República. Qué bueno que cuando menos ya empezamos a intercambiar libros. Todavía no me llega el diccionario de política del presidente, ni siquiera la respuesta de agradecimiento del envío del libro. No tiene que me dar la presidente tampoco. Yo sé que su ocupación es total por el país, entonces no se preocupe, pero sí quisiera yo el diccionario de política para ver si los términos de oligarquía son los mismos que yo tengo en mis libros. Dicho sea esto de paso, en términos de todo lo que está pasando en el país, para mí sí es muy importante demostrar que no es que platiquemos, platicar no es diálogo político, ojo, y que nos llevemos bien y que se guarden las formas como deben de guardarse, tampoco es diálogo político. Diálogo político quiere decir que se construye para un acuerdo. Ese es el diálogo político, lo otro es fuegos de artificio. Y si de antemano me dicen que no, sin circulación, pues es como cuando el presidente nos decía, ahí les va mi iniciativa y no se mueve una sola coma. Bueno, pues se acabó el diálogo. Más de 2,000 reservas en el instrumento fundamental de política pública. Ni una, ni un cuarto de una, ni una décima parte de una reserva fue aprobada. 250 intervenciones, siendo la última una fundamental que tenía que ver con los derechos de las mujeres en sus situaciones de violencia que padecen todos los días. Ni esa pudo ser aprobada. Hubo 4 reservas solamente para comprobar que sí se le mueve un poquito más de una coma. 4 presentadas, 3 por Morena y 1 por el Partido del Trabajo. Entonces, ahí es donde está la parte importante. No en otras reformas en materia de legislación secundaria. ¿Cuáles son los temas importantes que se han discutido en la Cámara? Reforma energética. ¿Hubo diálogo? Me podrían decir ustedes, bueno, pues hubo un parlamento abierto, vinieron, fueron, hubo debate, como ustedes aquí lo vieron, hasta se descompuso por momentos el pleno, pero eso no es diálogo político. Son fuegos de artificio, en donde lo único que puede recoger uno son las varas de los cohetes que se avientan al cielo, nada más. Diálogo político en serio es incluir a la oposición y decirle, siéntate, como lo hicimos cuando construimos el IFE, como lo hicimos cuando construimos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como lo hicimos cuando construimos el IFAI, lo hicimos entre todos, entre oposición y quien estaba gobernando. Así lo hicimos con la Comisión Federal de Competencia Económica, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con la Auditoría Superior de la Federación, con el Coneval, con el INEGI. Así lo hicimos, entre diferentes. Y nos sentamos, siendo opositores o en gobierno, por ejemplo, a mí me tocó llevar el proceso político del IFAI, del INAI, o me tocó también llevar el proceso político de la gran reforma en materia de derechos humanos, o la reforma que nos dio la libertad religiosa. Y todo esto fue entre opositores, en una mesa donde se transcurría con un diálogo político, llegábamos a un acuerdo y así construimos las instituciones más importantes y más modernas que tiene el país. Y se empezó desde antes con el Banco Central, con el Banco de México, y un poquito antes con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y vean ustedes ahora lo que representa el Tratado de Libre Comercio. Esos que se oponían, que era los invitamos a que dialogaran, fueron muchos de ellos a Washington, a Montreal, a Toronto, a Ottawa, yo los acompañé a algunos de ellos. ¿Cuándo han visto una invitación
a dialogar, a intercambiar ideas. Entonces, sí es muy importante que se entienda que en lo fundamental, en lo trascendente, no hay diálogo político. ¿Y qué es lo trascendente? Si ustedes me preguntan de la reforma electoral, para mí hay un solo tema. Un solo tema. El narcotráfico, el crimen organizado en las elecciones. ¿Quieren discutir una reforma electoral? Discutamos cómo hay regiones y parte del territorio del país que está controlado por el crimen organizado. ¿Cómo le vamos a hacer para llegar a esos distritos? ¿Cómo vamos a impedir que el crimen organizado no lance sus candidatos y triunfen sus candidatos? ¿Cómo vamos a impedir que no nos secuestren a nuestros operadores políticos los días previos a la elección electoral? ¿Cómo vamos a impedir los más de 100 asesinatos y homicidios que hubo en la elección del 21? ¿Cómo vamos a impedir entrar a Tierra Caliente en Michoacán, a Badiraguato en Sinaloa, al Triángulo de Durango, Chihuahua y Sinaloa? Que los diga el presidente. Eso es lo que hay que discutir, porque el principal tema que vive el país se llama violencia. Y si eso no lo quieren discutir, no hay nada de qué hablar. La gran amenaza, que se escuche bien y claro, la gran amenaza que tenemos en contra de nuestra democracia, el gran desafío, el enorme reto, se llama el crimen organizado. Hay porciones de nuestro territorio que están subvertidas por el crimen organizado, municipios, penetración en candidaturas. Ahí está el reporte presentado a la OEA. Si algo valdría la pena discutir, y yo sería el primero en impulsar ese diálogo político para llegar a un acuerdo, si en algo lo debíamos de hacer, se llama crimen organizado, se llama violencia y se llama inseguridad en el marco electoral. Claro, es más importante en todo el país y en toda la nación y en todo el territorio, pero hablando de elecciones, hablando de una competencia por el poder político, lo que no podemos permitir es lo que pasó en Colombia. Acuérdense ustedes la penetración del narcotráfico y del papel que jugó Pablo Escobar en las elecciones donde estaban en su apogeo el cartel de Medellín. Pues estos carteles son tan poderosos como los fueron los colombianos, porque ellos son herederos, legatarios, después del Plan de Colombia, de todo el poder y la fuerza que tenían los colombianos, los mexicanos. Pero el presidente quiere seguir con su política de abrazos y no balazos. Es absurdo. Para eso yo quiero hablar con el presidente y creo que vale la pena. Roberto Mendoza, de AM Querétaro. Diputado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, quisiera preguntarle, ¿por qué las sesiones continúan transcurriendo cuando se viola el reglamento de la Cámara de Diputados que ustedes votaron? En el reglamentillo, que así le llaman ustedes, se dice en el artículo 3, en la quinta sección, que tiene que haber 128 diputados, cuando menos en el Pleno. El viernes 4 se iniciaron con 16 diputados y en toda la sesión nunca hubo más de 100 diputados, pero sigue la sesión y se vota, bueno, por medio de esto del teléfono y demás, porque es semipresencial, y con ese pretexto, pues no hay diputados y por lo tanto, como usted dice, no hay diálogo político. Y también preguntarle, el diputado Cházaro pidió el pasado viernes que se elevara el nivel del debate. Sin embargo, pues todo queda en discurso, no se eleva el nivel de debate, simplemente hay pues peleas entre los panistas y los de Morena, porque pues es extraño, pero no se pelean los priistas con los de Morena ni ningún otro grupo.
Y bueno, pues preguntarle si se ha degradado el nivel del debate en la Cámara de Diputados, porque realmente, como usted dice, pues no hay debate político, no hay acuerdos, no se hace absolutamente nada en la Cámara que no lo diga o el presidente o el secretario de Gobernación, que viene, por cierto, mucho aquí a la Cámara, o el coordinador de Morena, ¿no? No sé cómo lo ve usted, diputado. Pues mira, en primer lugar, el quórum se verifica en el tablero electrónico. Entonces, una vez que existe el quórum, ya verificado en tablero electrónico, iniciamos la sesión. Y estamos iniciando sesiones con 400 personas en tablero. No, por eso.